Gobiernos liberales en el Paraguay. La hegemonía del Partido Liberal se inició con la Revolución de 1904. Durante la Revolución de 1904, a fines del siglo XIX e inicio del siglo XX, los partidos políticos creados fueron divididos. La Asociación Nacional Republicana se dividió en dos corrientes, los caballeristas y los egusquicistas, y el Partido Liberal se dividió en cívicos y radicales. En 1904, estas dos facciones desearon derrocar al gobierno. A este plan revolucionario se sumaron otros grupos, como jóvenes, universitarios, obreros, ganadores, comerciantes y pequeños productores campesinos, que estaban disconformes con el gobierno. Esta guerra civil duró 4 meses y terminó con el Pacto de Pilcomayo. El presidente Juan Antonio Ezcurra renunció y lo reemplazó Juan Bautista Gaona. Terminó así la hegemonía de la Asociación Republicana y comenzó la hegemonía liberal. Juan Bautista Gaona fue presidente del Paraguay. Gobernó desde el 19 de diciembre de 1904 hasta el 9 de diciembre de 1905. Duró en el cargo 11 meses y medio sin llamar a elecciones. Fue depuesto por el Congreso el 9 de diciembre de 1905 y reemplazado por Cecilio Báez. Cecilio Báez fue presidente del Paraguay. Gobernó desde el 9 de diciembre de 1905 hasta el 25 de noviembre de 1906. Fue un líder intelectual del liberalismo. Durante su gobierno hubo un repunte económico. Benigno Ferreira fue presidente del Paraguay. Gobernó desde el 25 de noviembre de 1906 hasta el 4 de julio de 1908. Ocupó varias carteras de Estado a principios de 1870 y luego fue exiliado por décadas a la Argentina. Retornó al país para ponerse enfrente de la Revolución de 1904. No completó su periodo de gobierno. Fue derrocado por Albino Jara el 4 de julio de 1908. Asumió el vicepresidente Emiliano González Navero. Bajo su gobierno mejoraron las finanzas públicas y se crearon nuevas industrias textiles y tanineras. Emiliano González Navero fue presidente de la República del Paraguay desde el 2 de julio de 1908 hasta el 25 de noviembre de 1910. Ejerció la presidencia 3 periodos. El primero, desde el 2 de julio de 1908 hasta el 25 de noviembre de 1910. El segundo, desde el 22 de marzo al 15 de agosto de 1912. El tercero, desde el 25 de septiembre de 1931 hasta el 27 de enero de 1932. Durante este gobierno se promulgó el Código Rural. Se inauguró el Museo de Bellas Artes gracias a la iniciativa de Juan Silvano Godoy, que seleccionaba pinturas, trabajos, grabados y esculturas de artistas famosos. Surgió el periódico El Nacional. Revolución de los Laureles. En septiembre de 1908 se produjo una nueva revolución, esta vez liderada por los colorados al mando de José Gil, quienes tomaron la ciudad de Pedro González. Una vez descubierto el plan, Gil atacó Laureles, donde se libró una cruel batalla. Los rebeldes fueron vencidos y Gil, así como sus soldados, debieron refugiarse en la Argentina. El gobierno dio órdenes a la Guardia Nacional para forzar las defensas. Manuel Gondra fue presidente de la República del Paraguay desde el 25 de noviembre de 1910 hasta el 17 de enero de 1911. Durante este gobierno se estableció la nueva ley del servicio militar obligatorio, que anteriormente estaba reservada para los campesinos y las clases más desheredadas. Se dio la licencia necesaria a la empresa de Juan Carosio para la instalación de una red de tranvías eléctricos. Se estableció que la enseñanza fuera obligatoria y gratuita. Hubo problemas económicos y los bancos se declararon en bancarrota. Se produjo un golpe de Estado y asumió el poder Albino Jara, y Manuel Gondra renunció el 17 de enero de 1911. Albino Jara fue presidente provisional desde el 17 de enero hasta el 5 de julio de 1911. Durante este gobierno se pavimentaron numerosas calles de Asunción y el servicio de ferrocarril llegó a Encarnación en abril de 1911. Se estableció un sistema educativo de acuerdo al modelo de Estados Unidos de América y Europa.
Se fundó el Instituto Histórico y Geográfico del Paraguay y se propuso la creación de cátedras de Historia Nacional y de Economía en la Universidad Nacional de Asunción el 23 de marzo de 1911. Liberato Rojas fue presidente del Paraguay, gobernó desde el 5 de julio de 1911 hasta el 28 de febrero de 1912. Triunvirato. La situación del país se vio con tantos problemas políticos que no pudieron dejar ejercer a los presidentes electos para completar y hallar una solución al conflicto. Se conformó un gobierno tripartito integrado por el teniente coronel Alfredo Aponte, Mario Usher y Marcos Caballero Codas. Este duró solo unos días. Reasumió el cargo presidencial Liberato Rojas, pero el 27 de febrero de 1912 fue detenido y al siguiente día renunció por segunda vez bajo presiones. Durante este gobierno se dictó una ley de amnistía que permitió el regreso de los exiliados. Compró el Palacio Patri, actual sede de la Dirección Nacional de Correos, para que fuera utilizado como residencia presidencial. Pedro Pablo Peña fue presidente provisional desde el 27 de febrero de 1912 hasta el 22 de marzo de 1912. Durante este gobierno, se reagruparon los revolucionarios con liberales radicales y formaron un ejército con casi 5.000 hombres, bien armados. Los colorados, por su parte, fortificaron Asunción. Periodo 1912 y 1923. Eduardo Scheider fue presidente de la República del Paraguay desde el 15 de agosto de 1912 hasta el 15 de agosto de 1916, uno de los pocos presidentes que completó el periodo presidencial para el cual fue electo. Durante este gobierno se vivió una relativa estabilidad política. Las empresas forestales crecían en el Chaco. Se creó el gimnasio paraguayo, se empedraron y construyeron nuevas calles. Se trasladó el viejo mercado central. Manuel Franco fue presidente de la República del Paraguay desde el 15 de julio de 1916 hasta el 5 de junio de 1919. El vicepresidente de la República del Paraguay fue José Pedro Montero. Durante este gobierno, se restauró la administración pública y fue progresando la estabilidad política. Se creó la Dirección de Ganadería. En noviembre de 1918 se desató una epidemia de gripe que provenía de España y causó muchas muertes en el mundo, así también en Asunción. Se clausuró el cementerio del Mangrullo. El presidente Manuel Franco falleció inesperadamente en 1919 y le sucedió el vicepresidente José Montero. José Montero fue presidente de la República del Paraguay desde el 5 de junio de 1919 hasta el 15 de agosto de 1920. Su gobierno coincidió con la crisis general que produjo el término de la Primera Guerra Mundial. Durante este gobierno, se fundó el Fortín Dorado en el Chaco, se compró la Quinta Caballero, actual Parque Bernardino Caballero, la que había sido la casa del expresidente Juan Antonio Ezcurra, para destinarlo al Ministerio de Guerra. Se fundó el Centro Feminista del Paraguay en abril de 1920, primera organización creada para luchar a favor de los derechos de las mujeres y lograr el sufragio femenino. Se fundó la Colonia Nueva Colombiana. Segunda presidencia de Manuel Gondra. Fue presidente de la República del Paraguay por segunda vez desde el 15 de agosto de 1920 hasta el 29 de octubre de 1921. Durante este gobierno, se produjo una fuerte crisis económica a raíz del fin de la Primera Guerra Mundial. La actividad comercial e industrial se redujo notablemente. El ferrocarril que unía a Asunción con Encarnación y el río Paraguay era la columna vertebral del sistema de comunicación con el interior. Una nueva cantidad de la población activa había emigrado al nordeste argentino y al Mato Grosso, en busca de mejores condiciones de vida. Así, en 1920, 17.000 paraguayos fueron registrados en territorio argentino. Félix Paiva fue presidente del Paraguay desde el 29 de octubre de 1921 hasta el 17 de noviembre de 1921. Eusebio Ayala
Fue presidente provisional desde el 7 de noviembre de 1921 hasta el 12 de abril de 1923, cuando fue designado como presidente provisorio por el Congreso. Se aprobó una ley a partir de un llamado a elecciones, pero el presidente la vetó porque consideraba que las condiciones electorales no estaban dadas para su aprobación. Los opositores al gobierno, descontentos por el veto, iniciaron una violenta guerra civil encabezada por el coronel Adolfo Schrife y la conducción de Eduardo Scherer, apoyando por caudillos colorados. Guerra Civil de 1922 y 1923. Antecedentes. El sábado 21 de octubre de 1921, Eduardo Scherer, quien era senador, se sublevó con apoyo del Batallón de Guardia Cárceles y del Departamento de Policía. El presidente Manuel Gondra tuvo que renunciar. El Congreso, que apoyaba a Scherer, nombró presidente al doctor Eusebio Ayala. El presidente Eusebio Ayala vetó la ley señalando que el país no estaba en condiciones para llamar elecciones. La guerra civil empezó cuando un grupo de militares y civiles comandados por el coronel Adolfo Schrife y por el coronel Pedro Mendoza se sublevó en Paraguarí. Eligio Ayala. Fue presidente provisional desde el 12 de abril de 1923 hasta el 17 de marzo de 1924. Fue un gran intelectual. Realizó sus estudios en Europa y perteneció a la generación del 900 en el país. Publicó varias obras sociales y políticas que hasta hoy sirven de ejemplo en las biografías. Durante este gobierno se reunió en Santiago de Chile con la Quinta Conferencia Panamericana, en la cual se firmó el tratado cuya finalidad era evitar problemas entre los estados americanos. En ella se destacó Manuel Gondra y se aprobó la convención que lleva su nombre. Ante los disturbios por la Guerra Civil de 1923, se vio obligado a disolver el Congreso. Las Fuerzas Armadas, en proceso de reorganización, manejaban los recursos públicos con honestidad. El 17 de marzo de 1924, el doctor Eligio Ayala renunció al cargo para preparar la candidatura por el periodo de 1924-1928 y fue designado para ejercer la presidencia el doctor Luis Alberto Riart. Luis Alberto Riart fue presidente de la República del Paraguay desde el 17 de marzo hasta el 15 de agosto de 1924. Durante este gobierno, el Paraguay vio afectada su soberanía debido al desvío del curso del río Pilcomayo hacia el norte y la penetración y establecimiento de fortines por parte del ejército boliviano. Ante estos hechos, el Paraguay impulsó la ocupación militar de la región chaqueña y elaboró un plan de organización y rearme del ejército. Serios problemas sociales se vivían en aquellos tiempos. Había una mala distribución de la tierra, casi el 70% de los campesinos vivía y trabajaba en tierras ajenas. Se abrieron de nuevo los frigoríficos, se instalaron los ingenios azucareros y los molinos harineros. El 15 de agosto de 1924, el doctor Luis Riart entregó el mando al doctor Eligio Ayala. Segunda presidencia de Eligio Ayala. Fue presidente de la República del Paraguay por segunda vez, desde el 15 de agosto de 1924 hasta el 15 de agosto de 1928. Durante este gobierno, se vio en el país con un crecimiento económico muy interesante. La Universidad Nacional adquirió autonomía y se crearon más facultades. Se creó la Escuela de Aspirantes a Oficiales de la Reserva. José Patricio Guicciari fue presidente de la República del Paraguay desde el 15 de agosto de 1928 hasta el 15 de agosto de 1932. Durante su gobierno, se crearon la Arquidiócesis de Asunción y la Diócesis de Concepción y de Villarrica. Se fundaron la Escuela de Odontología y la Escuela de Economía. Los bolivianos continuaron haciendo fundaciones en el Chaco. Esto dio lugar a una serie de protestas en el país.